Para Twister, O'Neill con el balón, ahí tenemos el artículo, Daimiel, la ley marcial, el artículo número 34. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero y donde me da la gana. Sí, señor, sí, señor. Bienvenidos a Artículo 34, tu podcast de básquet. Buenas, bienvenidos a Artículo 34. Hoy contamos con Andrés Monge. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con nosotros está Paul y Alex. Buenas. Muy buenas. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con, por lo que seguramente lo conocerán más, por ser comentarista de NBA en Movistar. Aparte, participas como colaborador en The Lab, en Generación NBA. Yo te conocí por el Reverso hace ya un par de años. Y en artículos en Gigantes, que en su momento llevaba las guías NBA y demás. Estuvimos viendo un poco las entrevistas que tienes por ahí y demás. Vimos que eres de Ciudad Real, que estudiaste en Madrid Periodismo, que siempre lo tuviste bastante claro. Que la carrera no fue lo que esperabas, también lo hemos visto por ahí. Y por seguir un poco por encima, las guías NBA, en podcast empezaste en torno a 2010 más o menos, ¿no? Sí. Empezamos con un podcast llamado Línea de Fondo en Pasión Deportiva Radio, una radio más amateur, online. Y bueno, pues ahí empezamos a hacer podcast porque a mí me inquietaba mucho, tenía bastante interés. Siempre quise tener presencia o aprendizaje más bien, más que presencia en todos los formatos posibles. Y el de podcast, pues a mí me gustaba mucho. Además, hacíamos un programa que era muy de nicho. Hablábamos mucho del movimiento analítico, de estadística avanzada, bueno, pues análisis un poco más profundo ahí. Y bueno, pues nos permitía a todos los que estábamos ahí, pues tener ese resguardo para hacer un contenido un poco distinto, ¿no? Al que se solía hacer. Ahora ya se habla un poco más de analítica y de estadística avanzada, antes no era tan común, pero bueno, pues siempre he querido tener presencia en todos esos medios. Lo que he hecho desde el principio, desde más joven, es escribir, era lo más sencillo también, y luego pues sí que tuve interés bueno, el aprendizaje en podcast y el audiovisual también, por supuesto. Además, hace unos años empezaste en el mundo de Movistar, como comentarista de NBA. Vimos que los horarios nunca fueron un problema para ti, que siempre se hace la típica pregunta de cómo es el día a día, cómo llevas ese comentar de noche, levantarte a escribir, a podcast, pero realmente siempre viste NBA y nunca fue un peso. Y, y que a la hora de preparar los partidos siempre lo haces con unos días previos, con bastante detalle y demás. Conectando con esto, con lo que decía que yo te conocí por el Reverso. De hecho, recuerdo el capítulo que me enganchó. Había escuchado unos capítulos sueltos y tal, pero recuerdo uno de PJ Tucker, que no sé si dentro de todo lo que tiene, Sí. que me pareció un capítulo brutal. No sabía la historia del tío y además coincidió con que ganaba el anillo y tenía esas temporadas de Houston que la rompió, por así decirlo. Sí. Empezó a generar el perfil de 3&D ese. Y nada, y viendo un poco por encima, hay de todo tipo de temas, de T.J. McConnell, Kobe White, Grant Williams, después entrenadores, tienes los especiales de Navidad y el de preguntas que salió hace poquito, que lo hacen todas las temporadas. Lo que quiero saber yo es, para aquellos que lo hayan escuchado, tiene una calidad de información y una cantidad de información exagerada que no está al alcance de todo el mundo a través de redes sociales, internet y demás. ¿Cómo preparas un podcast con tanto detalle y consigues tanta información de cada jugador, de Sí. cada entrenador? Bueno, al final nosotros tenemos una especie de calendario todas las temporadas, tenemos muchos temas abiertos porque nos vamos ajustando en lo posible. Es un podcast atemporal dentro de lo que cabe, pero intentamos que cada semana tenga cierto lazo con la actualidad pues en cualquier tema, ¿no? Nosotros lo que solemos hacer es trabajamos, ya te digo, con un sinfín de temas, tenemos muchos temas abiertos, vamos recopilando información pues, de múltiples ámbitos. Al final, pues, eh, durante una etapa de su vida, Gonzalo estuvo en Estados Unidos, también tiene ciertos contactos allí, y luego, pues a raíz
Internet, las búsquedas diarios locales, sobre todo, son los más importantes, ¿no? Pero al final hay una gran cantidad de escritores americanos que siguen a los equipos durante mucho tiempo, les siguen en las giras, en los viajes, que tienen acceso a informaciones un poco más de interior, las escenas de interior que a nosotros Sí. nos gusta contar. Y a partir de ahí, pues tú vas creando una cantidad de información que luego eres capaz de usar o de no usar, ¿no? Porque luego al final es la actualidad, ya te digo, la que te sirve un poquito cómo vas a explicar cierto capítulo, porque puedes hacer un monográfico en la que cuentes la historia de alguien que es menos conocida y es más sencillo, pero también hablamos, pues un gran número de capítulos que son más especulativos a nivel de hacia dónde va la liga o, bueno, pues distintos temas, ¿no? Entonces, una vez tenemos más o menos claro el tema, pues marcamos el enfoque, tanto Gonzalo y yo, y siempre es con bastante antelación, porque al final, como tú dices, manejar esos volúmenes de información requiere un trabajo previo bastante importante. Nosotros podríamos sentarnos a hablar de Navidad tranquilamente, pero bueno, preferimos hacer ese tipo de contenido que al final yo creo que muchas veces tanto Gonzalo como yo lo hemos reconocido, ¿no? Que a nosotros nos hubiese gustado escuchar un formato así. Y si no existía, pues ¿por qué no crearlo, ¿no? Al final es una buena iniciativa, ¿no? Y bueno, pues al final lo que tenemos que intentar cuidar sobre todo las fuentes y el rigor de la información, que sea correcto y bueno, sí que existe un proceso previo de trabajo mucho más amplio de lo que es normal. Sí, porque realmente nosotros consumimos muchos podcasts, pero en ese nicho, mm, por lo menos en español, poca cosa que cuente historias tan Ujú. profundas y tan detalladas. Sí, al final yo soy un defensor de la variedad, ¿no? Y creo que es una de las grandes virtudes que tenemos en esta era actual, que tiene muchas cosas no tan buenas, pero las cosas buenas para mí es la capacidad que tiene mucha gente de crear su propio contenido, ¿no? Eso me parece fantástico y con enfoques distintos. Nosotros hacemos el nuestro, al final, simplemente, ¿no? Es cierto que por el tipo de programa que es, pues no engaño a nadie si digo que es mucho más sencillo ponerse a hablar de lo que has visto la noche anterior que ponerte a indagar en por qué Marcus Smart tiene la personalidad que tiene, ¿no? Y ir a su vida y a las cosas que le pasaban en la infancia, etcétera. Eso es mucho más complejo, requiere más tiempo, ¿no? Más dedicación. Pero bueno, a nosotros es que ya te digo, es el tipo de contenido que nosotros queremos escuchar y para nosotros es un lujo que lo que podemos hacer pues tenga el seguimiento que tiene, ¿no? Y además tenemos una audiencia que puede ser mayor, menor, afortunadamente es buena, pero lo que sí es muy agradecida con lo que hacemos, ¿no? Yo creo que lo que tú comentas es algo mucho más compartido por bastante gente, ¿no? Que se da cuenta que, joder, es que esto no es a lo mejor un trabajo normal, ¿no? Al final esta gente Ya. ha invertido muchas horas en hacer esto, ¿no? Y que a nosotros nos lo agradezcan y tenga el seguimiento, pues nos da mucho más impulso todavía para hacerlo. Sí. Vale. Y Andrés, respecto a la narración de partidos, pues cuando narras partidos vemos que siempre sueltas datos muy específicos de equipos, de jugadores. Parece que cuando nosotros, respecto al espectador, cuando hostia, me toca una narración de Andrés, sacamos la libretita, entre comillas, ¿sabes? Siempre estás analizando datos, acumulando estadística, etcétera. ¿Cuánto tiempo te requiere preparar un partido, una narración en NBA? Bueno, ahora menos, la verdad, porque lo tengo más automatizado. Al principio era una locura total, ¿no? Porque al final esto es el filtro que tú le quieras poner y como yo tengo poco filtro, pues te pongo mucho, ¿no? Entonces al final dedicas muchísimo tiempo, ¿no? Luego vas aprendiendo un poco también como todo, ¿no? La experiencia te Ujú. sirve mucho, pero yo sí que es cierto que tengo eh, unos registros, digamos que es como una especie de cuestionario, entre comillas, ¿no? Entonces yo voy completando apartados, ¿no? Pues tengo un tratamiento para una especie de previa del partido, de los aspectos importantes de cada equipo a nivel estadístico, a nivel táctico, cómo llegan. Para cada jugador tengo un apartado también en el que tengo pues cosas de su historia que pueden interesar, cosas de actualidad, cosas de datos, ¿no? Entonces, obviamente no lo uso todo porque también hay que adaptarse a lo que es la propia retransmisión. Hay veces que yo puedo aprovechar cierta circunstancia para meter un dato o una historia, pero creo que es Ujú. pertinente en ese momento, ¿no? Pero no por el hecho de que tenga 6 datos voy a soltarlos todos, ¿no? Entonces, bueno, es al final voy creando una especie de archivo y lo trabajo con bastante antelación también. Yo tengo el calendario, sé los partidos que voy a hacer con cierta antelación, entonces pues los voy haciendo poco a poco, ¿no? Es cierto que pues, los últimos retoques suceden o el día anterior o el mismo día, porque al final vas actualizando cosas, pero bueno, no es algo que me lleve, o sea, yo
no concebiría mi profesión yendo allá a comentar un partido, ¿no? Por mucho que yo haya visto muchos partidos o que haya visto a este equipo Claro. 56 veces, creo que el que está al otro lado al final te demanda algo más, ¿no? Y conocer cosas que no sepas, intentar hacerlas accesibles, por supuesto, también, porque dentro del lenguaje ahora mismo que se maneja en la NBA, tanto a nivel económico como a nivel estadístico, hay muchas cosas que el aficionado medio no conoce o no tiene por qué conocer. Y también nuestra función es hacerlas más accesibles, ¿no? Generarles ese interés. Pero sí que a mí me gusta preparar bastante lo que hago, tanto, bueno, siempre. Ujú. Entonces, a nivel partidos, pues para mí es una responsabilidad grande. Intento cubrirlo en todos los apartados, ya te digo, a nivel estadístico, a nivel historias, a nivel actualidad. Tengo una especie, pues eso, un cuestionario con cada equipo y lo voy completando más o menos según el rival. ¿Y Bueno, siempre, además, y siempre has sido una sí, persona vale. autodidacta o has utilizado alguna herramienta para formarte? ¿Te has ido formando tú con el tiempo, tú solo? Bueno, siempre he defendido bastante el escenario autodidacta, la verdad, porque creo que cuando tú tienes interés ahora mismo en esta época también es mucho más sencillo, antes igual no tanto, Ujú. pero bueno, acceder a informaciones o a herramientas que no conoces, yo siempre pongo el ejemplo, yo no había hecho nunca contenido audiovisual y probé a crear un canal de YouTube precisamente para aprender. Es decir, yo no buscaba nada ni de posicionamiento, ni profesional, ni absolutamente nada, ¿no? Sino simplemente tenía la necesidad de poder aprender y hacer mi contenido en otro tipo de registro, ¿no? Porque son Y tuvo distintos. Al éxito, final ¿no? tienes que conocer, claro. Entonces tienes que conocer un poco el código de cada uno. Y a partir de ahí, Ujú. pues creo que es más sencillo. Yo lo que sí defiendo mucho es la formación. Es decir, sea si es un poco a través de un escenario más estable, pues bien, pero si no existe o si no tienes esos recursos o esos medios, pues existen múltiples fórmulas para poder aprender tú mismo. Entonces, creo que lo que sí defiendo mucho y más ahora es la formación. Cuanto más formado estés, porque para hacer contenido audiovisual se necesitan códigos distintos que si vas a escribir o si vas a hacer radio, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que lo más importante es estar formado y conocer el medio en el que estás. Sí, y durante años que has estado haciendo los análisis de, bueno, las guías de pretemporada de la NBA. Claro, al final, tantos equipos, tantos años, siempre hay sorpresas. ¿Recuerdas alguna sorpresa en el que tú hayas fallado, en el que hayas pronosticado igual todo lo contrario a lo que realmente se haya dado? Sí, muchas. Al final el contenido guía previa al final es una especie de presentación, ¿no? A mí tampoco me gusta hacer muchos pronósticos porque me gusta dejar abierto todo, ¿no? Para que sea Sí. la competición, los aficionados, ¿no? Los que vayan. Yo intento sentar algunas bases para que si ves a ese equipo al menos, pues entiendas el contexto que tiene, ¿no? Pero ha pasado muchas cosas, indudablemente, ¿no? Equipos que yo pensaba que iban a atacar bien, atacaron mal, al contrario traspasos que te cambian todo el equipo, ¿no? Yo recuerdo el caso quizás más gracioso, entre comillas, fue cuando iban a traspasar a Harden. Entonces, claro, teníamos una fecha de cierre para mandar los equipos. Los equipos que están más o menos en rumores los dejo en los últimos por si me cambian, porque al final te cambia todo. Pero traspasaron a James Harden justo cuando ya había cerrado la guía, ¿no? Entonces, lo que Uf. se hizo en la portada fue meter a Harden en el código de barras, con lo cual De sabías que los era Harden, Clippers. pero no se veía la equipación. Entonces, claro, pero tú imagínate simplemente el análisis de una franquicia con Harden, que al final es un jugador muy, muy importante en el que no está Harden. Pues entonces es que te cambia absolutamente todo. Es lo malo que tiene el papel en ese sentido, ¿no? Pero en cuanto a cosas de esas, muchísimo, ¿no? O jugadores que tú crees que van a tener un rendimiento grande y a lo mejor se lesionan, o juegan menos, o los acaban traspasando. Bueno, eso es parte del negocio, ¿no? Jugar a ser adivino es de las cosas que menos me gustan, ¿no? Entonces es la parte un poco mala de lo que es las previas o las guías. Pero yo siempre me las he tomado como eso, ¿eh? Como una carta de presentación para intentar que si tú sigues la liga y te ves esa revista, pues lo que tengas es un mejor contexto para poder seguirla ese año. Vale. Por ejemplo, ¿cómo es un verano en tu vida? Porque al final en un verano, incluso no solo verano, o sea, desde primavera hasta, desde abril hasta octubre hay equipos que ni siquiera compiten. Y Ujú. ¿qué análisis sueles hacer? O ya en verano, que ni siquiera hay competición, bueno, ahí está la Summer League. ¿Cómo sueles organizarte el contenido? ¿Qué tipo de contenido sueles hacer? Bueno, hasta hace unos años, como hacía la guía, era bastante locura, la verdad, porque la guía dedicaba un tiempo indecente totalmente, Sí, sí. porque requiere mucho, mucho.
volumen, ¿no? A nivel de datos, a nivel de ver a los equipos. Hay equipos que yo en temporada no les puedo ver tanto, ¿no? Como a otros. Entonces aprovecho ese tiempo para poder verlos y poder hacer contenido un poco más especializado, ¿no? O más riguroso, ¿no? Que al final es lo que yo intento buscar. Pero desde hace un par de años, este creo que es el segundo verano que no la hago, la estuve haciendo 8 o 9 años, y intento parar en verano. Intento tener un margen para poder desconectar, porque al final mis temporadas, cuando hay NBA, son no, o sea, no puedo parar, no puedo parar nunca porque al final al estar con varias cosas es imposible, ¿no? Entonces intento desconectar un poco. Tengo un seguimiento de la liga, pues yo creo que bastante frecuente y bastante importante, pero desde otro punto de vista, ¿no? El no tener que hacer contenidos, pues para mí Sí. es un descargo e intento parar, al menos hasta que ya llega septiembre, octubre, que ya vuelvo a activar la rueda para preparar, pero julio y agosto, que son 2 meses más de rumores, más de mercado, pues lo sigo con un poco más de distancia, la verdad. Claro. Esos días que hay 15 partidos de... O sea, porque yo también me estreso porque también quiero ver un poco los highlights de todos y no puedo, pues imagínate tú que te dedicas a eso, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuál es...? Bueno, yo intento sobre todo cuando no me toca trabajar, porque cuando trabajo al final pues veo el partido que hago, nada Sí. más, pero sí que mi seguimiento de la jornada es, me pongo 2, 3 partidos clave que intento seguir al 100%. Si son o si coinciden en el tiempo, me los dejo para la mañana siguiente. Y luego los que sí tengo una regla para el cuidado del sueño, sobre todo la salud, que creo que es importante. Cada uno empieza a entender su cuerpo, ¿no? Un poco cuando va llegando a ciertos límites. Y yo los partidos de la División Pacífico, los que empiezan a las 4, 4:30 o demás, siempre los veo al día siguiente. Es decir, yo tengo un margen cuando no trabajo. Me suele acostar, pues cuando acaban los partidos de, quizás los de Denver, horario que son 3, o los de 2:30, 5:30 aproximadamente, es un límite que yo tengo más o menos. Entonces, todo lo que ocurra hasta esa hora yo lo sigo con total normalidad, me pongo, ya te digo, un par de partidos o lo que quiera seguir. Imagínate que estoy haciendo pues una sección de laboratorio sobre un jugador, pues obviamente esa semana voy a ver mucho más a ese jugador o a ese equipo, o si el reverso sobre algo en concreto, pues también, pero bueno, intento ponerme ese margen para poder, no veo todos los partidos, obviamente, porque sería imposible, pero sí que todas las noches intento seguir los 2, 3 más importantes siempre. Vale. Bueno, antes hablábamos de la estadística avanzada, que cuando Alex te preguntó sobre la formación, en estadística avanzada, ¿fuiste solo autodidacta o tuviste que... porque es complicado entender a veces ese mundo... Sí, sí, yo, bueno, al final como teníais interés desde hace tanto tiempo, pues fui indagando, ¿no? En Estados Unidos hay una parte pública bastante importante de contenido de datos, de analítica. No es, por supuesto, tan profunda como si puedes estar en Synergy, ¿no? Que son herramientas muy especializadas de pago, pero existen de forma pública al acceso de cualquiera, y al final es simplemente el interés, ¿no? Cuando tienes interés en algo vas indagando, vas intentando comprender, vas leyendo a gente que sabe, vas escuchando a gente que sabe y vas empezando a entender mucho más cómo funcionan las cosas y por qué el dato al final depende en una gran medida del contexto que se le dé a ese dato, ¿no? Porque los datos pueden ser muy perversos, ¿no? Los puedes pervertir para manipular la realidad a tu antojo también. Y bueno, al final sí es cierto que no existe un curso, ¿no? Curso de analítica, o yo al menos no lo entiendo así, ¿no? Pero sí que tienes muchas posibilidades de poder aprender, ¿no? En ese sentido. Entonces, simplemente con indagar, pues es relativamente sencillo. Yo recuerdo que en Gigantes en su día escribía una especie de guías, ¿no? Guías de estadística avanzada o para entender ciertos conceptos básicos, ¿no? De por qué, pues a la hora de, simplemente ejemplo más clásico, ¿no? A la hora de atacar, porque es más conveniente ver los puntos por posesión que los puntos totales, ¿no? Porque al final la productividad se mide más por cuántas posesiones tengas, ¿no? Cuánto eres capaz de Ujú. producir por posesión, que son detalles pues que a lo mejor no todo el mundo tiene por qué conocer, pero son mucho más sencillos de lo que parecen, ¿no? Al final mucha gente yo creo que tiene cierto recelo porque cree que es muy complicado. Y hay cosas que lo son, pero hay cosas que no. Y yo, bueno, intenté durante, creo que fueron varias veces. Incluso en YouTube recuerdo haber hecho algún tutorial sobre algo Sí, no lo he visto. diccionarios, creo, ¿no? De conceptos. Entonces, bueno, porque creo que es más sencillo de lo que parece y hay mucha gente, y a mí hay muchísimos casos en estos años que gente que me ha escrito en privado y me ha dicho, Andrés, esto yo empecé con un poco de miedo y tal y ahora lo disfruto mucho.
o me preguntan ciertas cosas, ¿no? Porque al final eh, sienten un poco lo que yo sentí, ¿no? El interés, se van aficionando y lo van consumiendo cada vez más. Pues referido un poco más a temas de análisis, de estadística y demás, hablando ya de la NBA actual, estuvimos discutiendo un par de datos que nos parecieron curiosos de pura estadística y como sabemos que es un campo que realmente disfrutas, tengo un par de datos que me gustaría comentar contigo a ver si nos puedes dar esa explicación que siempre intentas dar el porqué de las cosas desde un punto más Ujú, analítico. El primero, lo vi el otro día, me pareció bastante curioso, porque dentro del baloncesto actual, en Europa estamos más acostumbrados, pero en Estados Unidos también es una constante. Memphis, siendo el mejor equipo ofensivo, con 122,9 puntos, solo utiliza en un 7,7% de sus posesiones el bloqueo directo. ujú. ¿Cómo explicas esto? Si hemos visto que con el nuevo entrenador táctico que forma parte del cuerpo técnico implementaron mucho más el estilo de cortes, que Aldama se está aprovechando un montón de esto y demás, Ujú. pero ¿nos podrías dar alguna explicación más argumentada? Bueno, al hilo de esto, la mejor explicación posible creo que la ha dado Sergio Rabinal estos días, porque creo que ha hecho algo específicamente sobre eso, sobre cómo ataca Memphis. Sergio Rabinal, compañero gigantes, fantástico también, periodista. Eh, mi sensación con eso es que a la hora de atacar, cuando tú usas mucho el pick and roll, lo que haces es hacer más predecible tu ataque. Y cada vez vemos más sistemas mucho más rígidos que han funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Sistemas de poner a dos tiradores en esquinas, otro hombre al lado débil y el pick and roll, ¿no? Y a partir de ahí, pues atacas y los equipos, como en casi todos los deportes profesionales, cuando llegas a ese nivel de élite, los equipos se acostumbran, ¿no? Y cuando se acostumbran es más fácil que no tengas éxito o que aprendan a controlarte mejor. Entonces, sistemas de mucho movimiento, como el que implantó, por ejemplo, Golden State hace años, que es herencia al final de muchos otros, ¿no? De los Spurs anteriores, de los Suns anteriores, es decir, todo va un poco a nivel de imitación de lo que funciona. Sistemas de este tipo son mucho más difíciles de controlar, porque hay una parte reactiva, hay una parte intuitiva que es mucho más factible que te acabe funcionando si tienes los recursos apropiados, claro. Entonces yo creo que Memphis usa muchos sistemas de movimiento, muchos sistemas de corte, muchos sistemas de tirar señuelos a la defensa para confundirla y aprovecha que tiene jugadores muy específicos también, ¿no? Creo que es un modo muy apropiado de atacar si tienes a jugadores apropiados para hacerlo. Pero depende también de esos jugadores, porque por ejemplo, si tienes a jugadores que son muy buenos gestionando el pick and roll, da igual que seas más previsible, pero si son tan buenos, pues vas a acabar generando ventajas ahí, ¿no? Yo creo que el baloncesto y la NBA es un campo riquísimo, ¿no? Hay muchísimas formas de defender, de atacar, puedes jugar lento, puedes cargar rebote ofensivo o no, puedes usar más pick and roll o no. Hay muchos equipos que usan pases a la mano, ¿no? Los Kings, hace 2 años los Kings tuvieron el mejor ataque de la liga, y los Kings eran no una copia, ¿no? Porque no tienes a Curry, pero eran un sistema muy, muy similar al de Golden State, porque usaban a Sabonis como Draymond, entonces aprovechaban de muchos handoffs, muchos pases a la mano. Bueno, al final depende un poco de los recursos que tengas y de lo que quieras hacer, pero creo que es algo perfectamente compatible y sorprende, ya te digo, pero es perfectamente compatible si entienden los recursos que tienen, ¿no? Ellos con un equipo con Sabonis, que es prácticamente el director de juego que tienen, no necesitan usar el pick and roll. De hecho, les va mucho mejor usar pases a la mano o cortes, no necesitan tampoco tener a los tiradores plantados en las esquinas, ¿no? A lo mejor un equipo con LeBron o con un manejador de mucho volumen, pues te ocupa las esquinas para dar más espacio a LeBron. Y al final es que es simple, ¿no? Pero cuando no tienes ese tipo de jugadores, pues puedes hacer otras cosas, ¿no? De todas maneras, ya te digo, os recomiendo, creo que fue un hilo en la red social X de Rabinal que explicaba también muy bien esto, lo que hacen ahí. Habrá que verlo. Otro dato, es verdad que le han jodido bastante las lesiones a Orlando Magic. Ujú. Han perdido a su estrella un alto volumen de partidos y aparte de jugadores de rotación como Mo Wagner y demás. Pero me pareció curioso que es el peor ataque con 104,8 puntos y la mejor defensa, estando cuarto del este. Sí, Ujú. es verdad que analizar esto sin Pablo Banquero es complicado, pero ¿crees que es sostenible un equipo con la NBA actual que, siendo tan mal ataque, pueda competir realmente con una muy buena defensa como son ellos? Sí, 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 lo vimos el año pasado, ¿eh? De hecho, es un equipo que tiene ciertos problemas recurrentes con el año pasado. Es un proyecto
que es muy similar, o a mí me gusta ponerlos como equivalentes más bien, ¿no? Tienen sus diferencias, pero está concebido más o menos como está concebido Houston en el oeste. Son equipos que están muy centrados a nivel defensivo, tienen estructuras potentísimas, son élite en muchas cosas atrás y en ataque les cuesta más, porque tienen menos recursos. Orlando, claro, este año se ha juntado en particular, pues que han estado sin banquero, luego estaban sin Wagner y luego sin el otro Wagner. Entonces, claro, si te quitan a los tres mejores jugadores ofensivos, pues estás perdido. Y luego para mí hay algo muy, muy importante a la hora de que ataques mal, que eso sí que creo que es algo que deben solucionar. Lo han intentado también con Caldwell Pope, que es el tiro. Si no abres la pista al menos, es muy difícil, porque las defensas son capaces de abarcar mucho espacio y si no tienes amenaza al triple, el ataque se convierte en muy, muy complicado, ¿no? Entonces creo que se les ha juntado eso, que es un equipo que tiene falta de tiro, también del año pasado. Firmaron a Caldwell Pope, que les ayuda ahí, pero necesitan más, necesitan un poco más de tiro. Es un equipo muy, muy particular, muy moderno, juegan con quintetos muy grandes, los manejadores son hombres muy grandes, Wagner, Banquero, son tipos que están en 2-0-8 y son los bases en realidad. Entonces, bueno, es un equipo un tanto atípico, pero para mí creo que la clave es esta, cuando recuperen a sus jugadores clave y sumen algún tirador más, es perfectamente compatible. De hecho, normalmente los equipos que acaban llegando a las últimas eliminatorias y demás, casi siempre suelen ser muy buenos defensivamente hablando, o al menos están por encima de la media. Siento que en los últimos años ha invertido esta tendencia porque con la fiebre actual, con la revolución ofensiva, pues simplemente si atacas muy bien ya te pones en disposición de competir. Pero en playoff la cosa cambia un poquito y necesitas ser capaz de ser un equipo muy, muy fiable atrás. Y entonces los equipos que estás construidos así, yo creo que pueden tener éxito, pero claro, hablamos también de equipos muy jóvenes, ¿no? Orlando, Houston, les falta todavía un poco más, pero yo veo perfectamente compatible que seas un ataque en la media de la liga y con una defensa de superlite puedas competir. Hablando de malos ataques, perdón, he visto que hoy los Nets han metido 67 puntos en todo el partido. Han perdido de 50. O sea, no sé si se puede acercar a la peor anotación de la historia, ¿no? Podría ser. Sí, ha habido tiempos peores, la verdad, ha habido tiempos, inicios de los 2000 fueron durísimos, yo recuerdo partidos de finales a 70 puntos, entonces bueno, era tremendo. El juego ha cambiado mucho, ahora claro, es cierto que en esta época en la que cualquiera prácticamente mete 110, quedarte Claro. ahí pues se hace muy, muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Perder de Los, 50. O sea, lo he Sí, visto en... claro, también es una época en la que es muy fácil hacer distancias y recuperar distancias, porque el peso del triple es muy, muy grande y al final Claro. pensad que en 2 3 minutos te hacen un parcial de 15-2 tranquilamente cualquier equipo, ¿no? Entonces es capaz o de marcharse de 25 o de recuperarte 20 puntos, ¿no? Y bueno, también influye, yo creo que cuando vas 25-30 abajo ya desconectas del partido, ¿no? Y ahí puede Sí. pasar cualquier cosa. Y bueno, sí, pero vamos, es bastante llamativo, ¿no? El hecho de que no sean capaces de llegar a anotaciones medianas, pero iba a recomendaros, pero igual no lo recomiendo, ¿no? Pero ver algún partido de esa época porque son bastante duros. Son partidos en los que en finales, yo recuerdo a los Pistons además, irás 70 puntos. Son equipos en los que costaba anotar. Uf. También las normas influyen mucho, Uf. ¿eh? El hecho de que se tira a menos de 3 o en los 90 cuando estaba el hand-checking, las defensas tenían una permisividad mucho mayor. Ahora cualquier jugador que, claro, además con el talento que tienen, es capaz de sacar faltas o Claro. no se les puede defender uno contra uno. Entonces Sí. es mucho más difícil. Y tengo un dato más que es datos que les suele gustar a ustedes en las retransmisiones soltar a modo de entretenimiento, que explica un poco lo que es el público americano y lo que se sale un poco del baloncesto que vemos nosotros aquí en Euroliga, ACB y demás. No sé Mm. si lo conoces. El dato es de que Bradley Beal lidera algo en la NBA con el mal año que está haciendo. No sé si conoces el dato. ¿Te suena? ¿Lo has No, no, escuchado? no, Pues no, no lo Bradley conozco. Beal, que ha estado apartado del equipo, ha sonado para Sí. traspasos y demás, lidera este año el jugador que más tiempo pasa dándose las ligas en un partido, una media de 64 segundos, por si lo quieres tener por ahí. Bueno, al final es una de las cosas que te demuestra que la estadística tienes que cogerla, bueno, Sí. con ciertas pinzas, ¿no? Muchas, muchas veces, porque son capaces de hacer datos todos. Yo recuerdo una muy famosa, una retransmisión también que pusieron un grafismo en Estados Unidos que era algo así como jugadores que durante su carrera han promediado pues tantos puntos, tantos rebotes, tantas asistencias y tantos robos.
Entonces hicieron el filtro de una forma tal, porque claro, tú puedes jugar con el filtro, ¿no? Si pongo, por ejemplo, el robo en 1,2 me entran ciertos jugadores. Si lo subo a 1,4 ya no entran. Entonces pusieron el filtro de tal forma de que salían, no sé, jugadores ultra legendarios, LeBron James, jugadores de ese calibre, y salía Tadeusz Young también, ¿no? Entonces salía una lista de jugadores de superélite histórica y salía Tadeusz Young, porque querían recalcar pues que Tadeusz Young era un jugador completo y demás, pero claro, se te va de las manos, ¿no? Porque dices, estás comparando en serio a estos jugadores. Entonces, pues lo de Bill que me cuentas es muy, muy similar, ¿no? Podemos usar datos para prácticamente cualquier cosa ya. Otra cosa es que realmente sea mucho más de interés. Sí, y ya, pues bueno, lo siguiente, quería preguntarte un poco sobre el equipo, no sé si llamarlo revelación, porque ya sabíamos que iban a ser buenos, pero que son los Cavs, que tienen un récord increíble, y no sé si tú de verdad te los crees. Sí, 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 yo me los creo al 100%. Creo que es un equipo que tiene ciertos paralelismos, además, eh, no quiere decir que vayan a acabar así, ¿no? Pero tiene ciertos paralelismos con el nacimiento de los Warriors. Bueno, cuando llega Steve Kerr a los Warriors, cuando llega Steve Kerr a los Warriors eran un gran equipo defensivo, venían de estar con Mark Jackson, que les había dado una identidad defensiva, eran un buen equipo. Era un equipo pues que no estaba, digamos, adaptado al nivel ofensivo de los tiempos y lo que hizo Steve Kerr fue liberar a nivel ofensivo a ese equipo. Y yo creo que lo que está pasando es algo relativamente similar con Kenny Atkinson. Los Cavs venían de ser un muy buen equipo defensivo, hay que dar crédito a Bickerstaff por lo que ha hecho ahí, pero se quedaban cortos a nivel de ataque. Y lo que ha hecho Kenny Atkinson es liberar ese ataque. Es un equipo que ataca de forma radicalmente distinta. De hecho, justamente dediqué un laboratorio en Generación NBA hace una semana o 2 semanas a eso, ¿no? A cómo habían cambiado, porque han cambiado cosas muy, muy importantes y eso les hace ser élite en los dos apartados. Cuando un equipo es élite, es top 5 en defensa y en ataque, o top 7 o top 8 cuando está ahí, te lo tienes que creer, ¿no? Porque al final son equipos que tienen esa falta de experiencia seguramente en playoff, de jugar rondas finales y bueno, pues necesitan pasar ese paso, pero hay que creérselo sí o sí. Creo que es un equipo que tú les ves jugar y simplemente los automatismos que tienen, es un equipo muy difícil de defender, que tiene las herramientas para jugar grande, para defender bien también ellos. Otra cosa es que ganen, ¿no? Porque al final yo sigo pensando que el favorito es Boston, porque Boston tiene ese pozo, ese oficio, esa experiencia. Sí. Y yo creo que en la NBA es importante la experiencia, ¿no? Es muy difícil llegar de primeras y ganar el título. Es muy, 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 muy difícil. Pero yo me los creo al 100%. Es un equipo que tiene todas las herramientas para estar en la élite, lo que mantenga ese núcleo. Eh, yo te quería preguntar, Andrés, en esta temporada que es tan cambiante, que vemos a OKC y los Caps ahí arriba, Boston, que tú has dicho, sigue arriba, pero un poquito parece a medio gas, depende de qué tramos, equipos contender, como pueden ser Dallas o Filadelfia, muy mermados por las lesiones. Que te atrevas a decirnos 8 equipos que situarías en semifinales de cada conferencia, un aspirante al anillo, tu aspirante, al que pones tú como ganador, y si crees que el traspaso de Jimmy Butler puede cambiarlo todo. Bueno, empiezo por lo último, sí, lo puede cambiar todo. Creo que es un traspaso difícil, difícil porque a nivel económico es muy complicado. Cada vez es más complicado mover contratos de ese volumen por la situación de los Aprons y todo esto, ¿no? El escenario económico es más complejo, pero lo puede cambiar. Jimmy Balder es un jugador, es uno de esos jugadores que en playoff pueden marcar las diferencias. Y luego, pues los 8 equipos, ya te digo que no me gusta jugar mucho a adivinar, pero bueno, creo que en el este es más bien sencillo, ¿no? Porque tienes a Cleveland, a Boston y a los Knicks. Yo creo que es eso el equipo que va a estar ahí. La cuarta plaza la dejo un poco más abierta porque creo que Milwaukee es un equipo que va a acabar ahí, aunque esté un poco peor ahora. Si tuviera que decir cuatro, serían esos cuatro, seguramente. Ujú. Y en el oeste, pues Oklahoma y Memphis yo me los creo para llegar ahí a esas situaciones y luego el resto es un poco más imprevisible, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que, bueno, pues que de equipos como Nuggets o Lakers están un poco peldaños por debajo, pero son equipos con la jerarquía de sus estrellas que están muy preparadas para competir ahí y, bueno, es muy complicado luego decir dos más, ¿no? Hay conjuntos que lo están haciendo muy bien, como los Clippers, por ejemplo, que no acabo de verlos en un escenario en playoff pasando algunas rondas, pero bueno, nunca sabes, ¿no? Entonces, Houston también me pasa un poco lo mismo, es un equipo que tengo más dudas a nivel ofensivo, creo que el oeste está mucho más abierto, ¿no? Y lo otro, no sé si me preguntabas el campeón o algo. Sí, sí, tu campeón.
aquí en... Bueno, campeones, yo creo que los favoritos son los Celtics. A pesar de que ahora Ujú. mismo en temporada regular estén un poco más suaves, que no están suaves, ¿no? Lo que pasa es que los otros Ya, ya, ya. están increíbles. Pero creo que es el equipo que más recursos tiene, vienen además de ser campeones, tienen sobre todo el baloncesto en playoff es un baloncesto mucho de ajustes, de mismatch, de negar la ventaja del rival y construir la tuya, y Boston tiene jugadores muy específicos para destruir, ¿no? Para destruir todo eso, ¿no? Los exteriores Holiday, Derrick White son jugadores que en playoff, aunque ahora pasen más desapercibidos, son importantísimos. Y bueno, creo que es un equipo muy complicado de defender. Creo que mis finales ahora mismo seguramente serían Celtics Thunder, pero pueden pasar muchas cosas, obviamente, ¿no? Porque al final pensamos en el oeste, Dallas me parece un equipo mucho más profundo que el año pasado, más peligroso que el año pasado, y el año pasado jugaron las finales, ¿no? Entonces depende Claro. mucho de las lesiones también, pero mira, como outsider entre comillas, porque no está bien en fase regular o no está tan bien, pero Dallas me parece un equipo que en el oeste puede tranquilamente repetir finales. Vale, ¿Ves a pues Houston en 3 años llegar a las finales? Sí, Houston creo que está en un poco en un dilema que es complejo de resolver, que es apuesto por este núcleo que me está haciendo crecer, o Claro. hay un momento en el que me lanzo a por una estrella que está disponible, aunque me rompa la edad del proyecto y me pueda poner en jaque esto. Esto le ha ocurrido a muchísimos proyectos, ¿no? Y a veces sale bien, a veces sale mal. Yo creo que en este núcleo, desde mi punto de vista menos, le falta un pelín de desequilibrio a nivel ofensivo. Creo que el Ujú. exterior, Van Vliet y Green, por supuesto, son jugadores muy buenos. Green todavía es muy joven, pero le falta ese jugador diferencial por fuera que te pueda realmente hacer competitivo. Creo que es un proyecto que está creciendo mucho, pero vamos a ver qué sucede en estos 2 años, o igual el próximo febrero, o igual el próximo año, ¿no? Se ven, oye, somos top 3 del oeste, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Una estrella. Voy a sacrificar a los jóvenes por una estrella y ahí te la juegas. Jimmy Butler, puede ser. Claro, Jimmy Butler ha sonado mucho, es tejano además, y Lejano, claro, es un jugador exacto. de 35 años que, Claro. bueno, al final te rompe mucho todo, ¿no? Tienes que sacrificar seguramente a Jalen Green, si sale mal Jimmy Butler en 2 años ya no va a jugar y has roto, es decir, es que han ocurrido muchas cosas así. Yo recuerdo el caso de los Nets, que era un equipo que tenía muchísimos recursos para crecer, dio el paso de apostar, de juntar a Durant, a Irving, luego acabó juntando a Harden también y no salió bien. No salió bien Exacto. porque no pudieron coincidir, estaban lesionados bueno, pues al final ellos sacrificaron todo lo que Las habían hecho vacunas durante de mucho Kyrie. tiempo. Claro, claro, es que al final tú estás expuesto a muchas cosas, ¿no? Puedes hacer el trabajo perfecto durante 5 años teniendo todos los recursos para hacer eso y luego lo haces y no sale como esperas, ¿no? Ya, Entonces sí. Claro. no hay una fórmula mágica. Pero yo sí creo que Houston debería intentar aguantar un poquito más a crecer y ponerse eh, en incorporar a una estrella exterior, porque yo sinceramente Green creo que es un muy buen jugador, pero tengo dudas de que pueda llegar a ese máximo escalón de desequilibrio. Y también es verdad Andrés, que tienen... Ah, dale, dale, disculpa, sí, Andrés, Rubén. sí. No, yo decía, el que veo que no te acabas de creer, y como tú, mucha gente, es a Filadelfia, que está ahí que no... Filadelfia es uno de esos casos, fíjate, si tuviera que decir, si me preguntas el día 1 de temporada, o a una semana de que empiece, ¿quién ha sido el ganador del verano? Te digo Filadelfia. Filadelfia para mí, Ujú. los planes que tenía en verano los cumplió todos. Es decir, logró todo lo que quería. Logró firmar a la gente libre que quería, retener a sus jugadores, tener una buena nómina de secundarios. Ellos lo hicieron todo. ¿Qué pasó? Que está saliendo todo mal. Está saliendo todo mal. Entonces, Exacto. al final la NBA es imprevisible por eso, ¿no? Y esta temporada, si no está perdida, casi perdida. Porque ellos Sí, sí, sí. creo que les va a costar subir y tengo dudas realmente de que puedan competir ahora mismo eh, contra estos ogros del este que son muy ogros, ¿no? Es que los Cavs y los Celtics necesitan estar a un nivel muy alto para combatirles a 7 partidos y les ha salido todo mal, ¿no? Es que son estas cosas que son imprevisibles, ¿no? Hay mucha gente a lo mejor que dice, bueno, a mí nuevamente me escriben mucho también para decir, bueno, es que he seleccionado a Paul George en mi fantasy, ¿no? O a Joel Embiid y me está saliendo mal. Yo, es que la NBA es así, ¿no? Por eso no me gusta Claro. vaticinar, es imposible, ¿no? Y es un poco lo que nos engancha a todo esto. Con respecto a lo que hablábamos de Houston Rockets, estaba leyendo ayer por la mañana que encima ellos tienen 4 primeras rondas en los próximos 4 años. Y teniendo el ejemplo de OKC, que le han salido las cosas, a lo mejor dar todo por Butler es
meter la pata o no, pero está la posibilidad. Sí, al final nunca sabes, ¿eh? Yo creo que depende mucho del contexto, de la competencia. Ahora mismo el oeste está muy abierto, es decir, te puedes lanzar y puedes jugar en 2 años 2 finales de conferencia y bueno, y quién sabe, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Una cosa es la gestión, ¿no? La estrategia de proyecto que tú tengas, ¿no? Que, pues, a ver, quizás lo más conocido es lo de Sam Presti, ¿no? Sam Presti acumula muchas rondas, es un hombre que tiene muchos recursos y sale una estrella, la puede captar, pero luego otra cosa es que deportivamente eso te salga bien, es que son campos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que es arriesgado, pero hay un punto de cada proyecto en el que tienes que hacer eso. Es decir, si tienes una estrella disponible que se ajusta un poco a tu perfil, tienes que intentar conseguirla, pero también tengo dudas el hecho de que son con proyectos tan jóvenes, pues tengas que lanzarte a por un jugador de 35 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, tengo dudas ahí porque matas un poco la evolución del proyecto, la acomodas demasiado a un solo jugador. Igual te conviene esperar un poco más y ver qué pasa en 2026, por ejemplo. Además, Relacionado en con el esto, caso de... Habla, sí, Pablo. sí, sí, que por curiosidad quería preguntarte, porque yo cuando me enteré del traspaso que hicieron los Nets de traspasar a Schroeder a los Warriors a cambio de, no sé si fue 2 rondas de segunda ronda, y claro, más un jugador que quién era, Sí, Melton era. sí, más Melton, que está lesionado. Claro, yo digo, ¿realmente te merece la pena 2 rondas, o sea, realmente 2 rondas del draft de segunda ronda tienen valor como para dar a Schroeder? Porque para mí era demasiado poco. Sí, sí, pero yo creo que ahí ellos. Es que con los Nets se juntan varias cosas, ¿no? A los Nets, por mucho que hayan competido a inicio de temporada y a Jordi le interese competir porque es lo que quiere, los Nets, desde el punto de vista de gerencia, lo que quieren es perder. Entonces, cuando Ujú. tú quieres perder, los jugadores buenos, digamos, te sobran, entre comillas, ¿no? Entonces, Schroeder estaba siendo el mejor, era agente libre, lo que hacen es traspasarlo por otro jugador que es agente libre, que es Melton, que libera exactamente el mismo salario, pero además no va a jugar, con lo cual empeoras el equipo. Y además ganas 2 rondas, que tú eres capaz de moverlas después. Entonces, para ellos es un traspaso bastante coherente con lo que quieren hacer. De hecho, ellos, todos los jugadores que puedan destacar, Cam Johnson está sonando mucho para salir porque es un jugador que tiene un mercado muy alto ahora mismo y van a sacar rondas de draft o algún joven más. Es decir, ellos están en una disposición de construir algo a 2, 3 años, pero ahora mismo no les interesa ser clase media del este, porque tienen peor ronda de draft, Ya. porque van a elegir Claro, peores jugadores. Bueno, al final es una cosa que no es fácil de entender también esto desde fuera, ¿eh? Porque mucha gente dice, joder, pero si es que están jugando bien los Nets, están compitiendo, ¿por qué se deshacen de los buenos jugadores, ¿no? ¿Por qué quieren ser peores, ¿no? Porque ahora claro, mismo necesitan el espacio salarial, las rondas y los jóvenes, y cada vez las rondas de draft tienen más valor, porque son incluso las segundas, porque cada vez se eligen jugadores que sorprenden más en segunda ronda y el Mm. valor económico es bajísimo, es decir, tú puedes tener un equipo con 2 jugadores estrellas que te vale mucho dinero, pero para no excederte mucho el límite salarial o no pagar impuesto lujo necesitas contratos bajísimos y esos contratos te los dan las selecciones bajas. Sí, el caso de Wells, de Memphis, que es una segunda ronda perdida ahí. Sí, Memphis es un equipo fantástico en eso, ¿eh? Memphis, tú te fijas en las elecciones que ha tenido a final de primera ronda o Sí. en segunda y son jugadores fantásticos todos. Es un equipo que tiene un ojo clínico para elegir hombres importantes ahí y es que además te garantizas que si te sale bien tienes 3, 4 años, jugador que te va a aportar y que no te cobra absolutamente nada ese, ese Epa. contrato a otros jugadores. Sí, sí. Iba a comentar que también vi, me pareció muy curioso con lo que hablábamos de San Presti, que ya incluso en redes están comentando el escenario en el que Clipper se empiece a dejar ir y Cooper Flag pueda caer en Oklahoma, que sería una auténtica burrada. Bueno, es que eso al final es un escenario que puede ocurrir. Yo creo que a ellos no les conviene nada que ocurra, por eso no se van a dejar caer, porque no sería propio, pero puede suceder, ¿no? Entonces, lo de las rondas muchas veces, los traspasos, por eso a mí tampoco me gusta mucho juzgar traspasos a corto plazo, aunque obviamente más, ¿no? ¿Quién ha ganado este traspaso, ¿no? Pues no lo vamos a saber, porque si el traspaso tiene un par de rondas involucradas a 2 años vista, Claro. déjame que esperemos a ver 2 años vista, porque igual en 2 años vista claro. los dos jugadores que eliges son increíbles, ¿no? Y uno de los casos más evidentes de todo esto, seguramente en los últimos años, y aquí en España, fue el traspaso de Pau Gasol a Lakers, ¿no? El traspaso de Pau Gasol a Lakers en su día, incluso en Estados Unidos,
denunciaba el desequilibrio que había porque los Lakers habían conseguido a Pau Gasol a cambio de nada. Bueno, pues los Grizzlies se llevaban a Marc Gasol. Y Marc Sí. Gasol es el jugador más importante de la historia de los Grizzlies. Es decir, es que nunca Exacto. sabes realmente cómo te va a salir un traspaso hasta que no Sí, pasa sí. un tiempo suficiente, ¿no? Con traspasos de los que hay 4 rondas o 5 rondas, igual a corto plazo, por ejemplo, los Knicks han traspasado eh, han conseguido a Michael Bridges este verano por un montón de rondas, ¿no? De los Nets. Obviamente se llevan un jugador muy bueno a nivel deportivo a cambio de prácticamente nada. Pero tienes que ver, tienes que entender qué pasa con esas rondas. Porque igual con esas rondas los Nets luego hacen magia. Eligen jugadores muy buenos o las traspasan. Entonces no es tan sencillo juzgar a corto plazo. Ya. Claro. Bueno, pues para terminar, voy con este test que te comentaba antes. Son 6 preguntitas cortas. Ujú. Me gustaría saber el dato más random que has encontrado haciendo el podcast, el reverso, o en guías, o buscando información en general. Difícil, difícil. Creo que lo más random te lo he podido dar antes, con ese de Tadeu Young que vi, que digo, no me lo puedo creer, no, pero podría ser ese, pero sí, encuentras muchos datos. Al final, ¿yo sabes qué pasa? Que tengo ya la mente un poco para filtrarlo y alejarme un poco de todo eso, ¿no? Porque eso digo, es que esto no es útil realmente, ¿no? Yo no le puedo dar este dato a la gente porque me tomarían por idiota, ¿no? Entonces, intento filtrarlos ya de antemano. Pero sí que me sorprendió muchísimo ese, ¿no? El ver, y sí es cierto que cuando tú vas buscando datos, pues tienes que filtrarlo de forma en la que intentes evitar cosas así, ¿no? Para que no te pasen cosas de esas. Pero quizás Es que ese de yo Tadeu Young podría ser uno de ellos, ¿eh? recuerdo datos también, por ejemplo, el episodio de Grant Williams. Recuerdo también Ujú. unos datos que yo decía, ¿de dónde sacan esto? Es que era una cosa tras otra de la vida personal del tío que para nada se veía venir. Mm. Después, la segunda es si has tenido algún periodista referente, alguna imagen en la que te has intentado plasmar o por lo menos seguir el hilo de lo que ha llevado en su Bueno, carrera. muchos periodistas, creo que es sano tener gente de la que aprender, ¿no? Yo he tenido la fortuna, al final, que no es fácil, ¿no? Pero yo he tenido la fortuna de poder trabajar con gente a la que admiro mucho, ¿no? Y que intento aprender. Eh, Pongo 2 ejemplos muy sencillos que se entienden muy rápido, ¿no? Para mí hacer el podcast con Gonzalo, trabajar con Gonzalo es un auténtico lujo, porque me parece una persona de una calidad profesional y humana también muy alta y un auténtico referente, ¿no? Y aprendes, ¿no? De gente como ella, ¿no? Pero al mismo tiempo estar en televisión y compartir espacio con Anthony, pues también, ¿no? Es decir, es que es muy difícil no aprender de profesionales de ese nivel y, y creo que es sano, ¿no? Dejarse aconsejar o poder intentar aprender, ver cómo hacer las cosas, intentar seguir tu propio camino, pero con una influencia lógica que tienen, ¿no? Y luego en Estados Unidos también a la hora, de, por ejemplo, de escribir ha habido mucha gente, ¿no? Pues podría decirte muchos, ¿no? Holmes, Buster Holmes, Howard Beck, me parecen, qué decir, son profesionales de muchísimo nivel de los que intentas aprender. Yo siempre he tenido muchos ídolos en ese sentido, no sé si ídolos la palabra, pero mucha gente de la que poder aprender, en la que fijarme, ¿no? Porque creo que tener buenos ejemplos te invita al menos a intentar ser un buen ejemplo tú después. Luego, al final, comentas partidos, hablas en el laboratorio, el podcast, pero no sabemos, Andrés Monge como persona, cuál es su jugador favorito actual y jugador histórico favorito. Nos gustaría ver. Bueno, el favorito, yo creo que lo he contado alguna vez. Yo me empiezo a aficionar a esto, a la NBA, al baloncesto, por Grant Hill. Grant Hill es el primer jugador que a mí me impacta de verdad. Yo era pequeño y me, me marca muchísimo, ¿no? Empecé a seguir la NBA mucho más a fondo a partir de Hill. Siempre he sido mucho de jugadores también, ¿eh? Entonces, pues luego recuerdo que tuve un impacto muy grande con Steve Nash. Para mí, Steve Nash es un jugador que tiene una influencia muy grande, que cambia el baloncesto, cambia la liga en esa época. Y en la actualidad de los últimos años, para mí Stephen Curry. Stephen Curry es un jugador muy especial y que seguramente, aunque es muy conocido y muy reconocido también, pero seguramente cuando no esté dentro de 15 20 años se contemplará realmente el impacto, la influencia histórica que ha tenido, ha cambiado el baloncesto, la forma de defender, la forma de atacar. Es un jugador que va mucho más allá de los títulos y de los logros que tenga, ¿no? Entonces quizás por ahí puedan ir los tiros. Vale. Luego,
Siguiendo, bueno, más bien no siguiendo la lógica, ¿hay algún traspaso que se te pasa por la cabeza que te gustaría ver en la NBA? ¿Algún movimiento que creyeses que aportaría a la NBA algo distinto? Mm, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Me gustaría ver, sobre todo, que los mercados pequeños sean capaces de mantener a sus jugadores clave, que es algo que no ha sucedido siempre en la historia y ahora mismo creo que hay más posibilidades de que lo puedan hacer. Yo siempre pongo el ejemplo en ese sentido de lo que podía haber sido, de cómo podía haber cambiado la historia si los Thunder hubieran sido capaces de retener a los cuatro jugadores importantes que tenían hace pues 12, 13, 14 años, ¿no? Durant, Westbrook, Ibaka y Harden, ¿no? No lo retuvieron porque a nivel económico había un par de millones de dólares de diferencia entre lo que Harden quería y lo que los Thunder daban, que fijaos, ¿no? Lo que son un par de millones de dólares y cómo cambian todo. Pero bueno, yo siempre defiendo un poco esto, ¿no? Que equipos que están creciendo, que son mercados pequeños, pues los mismos Rockets que hemos hablado antes, aunque Houston es un mercado grande, ¿no? Pero quizás O Denver, ¿no? los Cavs, que son un mercado pequeño, los Thunder, que son un mercado pequeño, los Magic, Ya. los Grizzlies, ¿no? Que todos estos equipos puedan competir con los grandes, con los de Nueva York, con los de California, ¿sabéis? Es que creo que es sano para la liga que el equilibrio se pueda mantener y eso pasa más bien más que por traspasos, porque al final los jugadores siempre buscan o casi siempre mercados grandes, ¿no? Donde sean más famosos o tengan más impacto mediático para sus negocios. Creo que el hecho de que los equipos o los mercados pequeños puedan competir mejor hace más posible que en lugar de que Anthony Davis, os pongo un caso, quiera ser traspasado a los Lakers, pues quiera ser traspasado a los Thunder, en el hipotético caso, ¿no? Que no va a suceder, pero Ya. eh, esa reflexión un poco, ¿no? De que los mercados pequeños tengan mucho más peso ahora. Este tema de los apron, que ayer estuve leyendo sobre el segundo apron que no te permite traspasar más de un jugador en un movimiento, en parte será para esto, ¿no? Como para que los mercados pequeños, la finalidad, se pueda mantener el nivel de la liga un poquito Sí, más sí, sí, las complicado. reglas básicamente lo que hacen es limitar el gasto lo máximo posible y para los equipos que aún así quieran sobrepasar el gasto, lo que hacen es que les complican la vida. Les complica la vida de múltiples aspectos a la hora de traspasar, a la hora de las excepciones salariales no tienen tantas como otros. Bueno, les ponen la vida más difícil para que no haya ese desequilibrio, ¿no? Imaginaos que un propietario dice, pues yo voy a fondo perdido y me gasto 1.000 millones en nóminas, ¿no? Puedes superar el impuesto de lujo por muchísimo, ¿no? Entonces, lo que hace esto es que desequilibra bastante la competición si eres capaz de sostenerlo. Entonces, la NBA te va poniendo trabas. Cuanto más gastas de forma recurrente, pues más te complica la vida, más pagas. Y ahora ya directamente sucede con los traspasos. Por eso, lo de Jimmy Butler, en otro momento de la historia, pues ya había sido traspasado, seguramente. Ya, Pero ahora no es fácil, no es fácil, porque tienes que Ujú. cuadrar muchas cosas claro. y nunca es sencillo. Entonces, por eso, más que para facilitar la vida a los pequeños, lo que han hecho es intentar complicarse a los grandes. Sí. Luego, quería saber el partido narrado del que tengas el mejor recuerdo. No sé si será el primero o será alguno concreto, pero... Bueno, son bastantes, la verdad. El primero siempre va a ser especial, los primeros en realidad, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimos, tengo la fortuna de haber comentado partidos significativos. El partido en el que LeBron bate el récord de anotación histórica, ¿no? Creo que es un partido que, bueno, pues perdura al final y perdurará durante mucho tiempo. Entonces, seguramente ese, ¿no? Creo que lo hicimos a tres, además. Estaba con Anthony comentando además ese partido, que no es habitual tener a dos comentaristas, y seguramente sea ese, ¿no? El partido en el que LeBron bate el récord de Jabbar. ¿Y el más aburrido? Más aburrido, para mí, no hay partidos aburridos, eso os digo, Exacto. ¿no? Es cierto que tienes partidos que a lo mejor lo que no le gusta a casi cualquier narrador o comentarista y tal es que el partido esté roto en el segundo cuarto o en el tercer cuarto. Claro. Hay herramientas para poder, pues, mantener la atención, o lo intentamos al menos, ¿no? De los que estáis al otro lado, si eso sucede, pero no nos gusta, porque al final lo que más le gusta a cualquiera, yo creo, es ver un final igualado, ver tensión, emoción, y cuando un equipo está 30 arriba en el segundo cuarto, pues es lo que más te un poco, ¿no? Pero para mí Eh, aburridos tendría que pasar una catástrofe nuclear, ¿no? Para que un partido para mí resulte aburrido, la verdad.
Es la importancia que comentabas antes de tener esos datos y esa preparación del partido, porque al espectador hay veces que si el partido no está muy dinámico, que digamos, Claro. sin esos datos, Total, te dejas sí. dormir. Yo recuerdo, siempre tengo en la cabeza un partido que narra Anthony Guille en un Sunday de un Atlanta New York Knicks de hace un par de años que eran infumables. Y decían antes del partido, hoy se sale, váyanse, no vean este partido porque no hay forma de ver. Y hubo Sí, prórroga y estuvo el partido interesante al final. claro, pero nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes al final si un partido con mucho pedigrí te va a salir mal o Sí, al contrario, pero sí que hay, hay que tener cierto equilibrio, ¿no? Yo soy el primero y al final a mí me gusta mucho ser profesional y riguroso y intentar, pues, aportar, ¿no? Hacer la experiencia del que está al otro lado mejor. Creo que es para los que estamos al final, ¿no? El narrador para contarlo y el analista para complementarlo y dar un poco de contexto a todo, ¿no? Pero ahí luego influyen muchas cosas, ¿no? Hay momentos de partidos en los que directamente ya no dar datos o contar historias, ¿no? Sino simplemente hablar vamos, en esto tanto Guille como Anthony son los absolutos maestros, ¿no? Como hablar de la vida en general, ¿no? Hablar de otras cosas que a lo mejor te pueden generar esa tensión porque el partido está 20 abajo, ¿no? Entonces, Hablar de inodoros. total, de lo que surja, ¿no? Yo siempre recuerdo una vez hace unos años además que estaba yo con Fran Fermoso y no sé qué pasó, pero el tema terminó para que veáis un poco que no sé lo que pasó, pero sí sé el desenlace, ¿no? El desenlace fue que empezó a cantar Fan una canción de Camela, ¿no? Y, y fue totalmente inesperado, pero sucede, ¿no? Y al final hay que ver un poco también el equilibrio entre esas cosas, ¿no? Entre la parte lúdica total, ¿no? La parte de hablar de inodoros o hablar de la cesta de la compra o hablar de lo que sea o de lo que te ha pasado el fin de semana con tu familia y luego hablar de cosas mucho más profesionales, más rigurosas, ¿no? De por qué sucede esto o este dato, fíjate qué tal, ¿no? Creo que hay que tener un equilibrio y a la gente es lo que le gusta en realidad, ¿no? Es cierto que nunca vas a contentar a todos porque cada uno tiene un interés, ¿no? Hay aficionados a los que a lo mejor les interesan mucho más los datos y demás y te agradecen eso, pero otros no, a otros les gusta que tengas ese tono más lúdico, entonces yo creo que la clave es tener un poco el equilibrio ahí. y además que muchas veces con partido preparado, a punto de empezar, cambia la situación del partido completamente. Total. Ejemplo, que juegue en Bid, por ejemplo. Una sorpresa que no te esperabas y de repente tienes que cambiar el planteamiento del partido completamente porque una de las estrellas del otro equipo juega, ¿no? Sí, 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 eso sucede mucho, ¿no? Al final vas un poco en previsión. Bueno, hay que intentar adaptarse, ¿no? Tanto al partido como a la situación, como a todo un poco, ¿no? Para hacer la experiencia un poco mejor. Vale. La última pregunta. El personaje NBA que más, ya sea entrenador, jugador, lo que sea, Ujú. periodista, que más te haya impresionado en directo. Mm, yo creo que en directo verlo LeBron, porque son muchas cosas. Primero a nivel físico, porque yo cuando vi a LeBron además es cuando estaba en Miami, y claro, podéis imaginar, ¿no? Era un poco plenitud física, era un jugador es decir, movía ese cuerpo a esa velocidad y con esa inteligencia, era un cóctel verdaderamente imposible de entender, ¿no? Decías, pero ¿cómo es capaz, ¿no? Yo creo que el que más me ha impresionado a ese nivel es eso. Luego es cierto que, por ejemplo, tuve la suerte de ver a Curry también en directo y es un jugador cuya delicadeza, ¿no? Al final, es decir, parece que tiene un don natural, ¿no? Un don natural para hacer cosas. Pero a nivel de impacto bruto, creo que LeBron. LeBron, aparte de que LeBron era un jugador que no acertabas a entender cómo era capaz de hacer tantas cosas bien al mismo tiempo. Y sin ser jugador, por curiosidad, o siendo ya exjugador. Siendo su jugador, Sí, o directivo, sin ser un jugador como tal que hayas visto en directo, otro bueno, a personaje. mí, yo por el respeto que le tenía, sobre todo, le tengo mucho cariño a un encuentro que tuve periodístico con Jerry Sloan, que fue mítico entrenador de los Utah Jazz. Sí. Me impactó mucho porque además yo era más joven. Cuanto más joven eres, más impresionable suele ser también. Y joder, poder tener un ratito, 5 minutos con Jerry Sloan para mí era increíble, ¿no? Por toda la historia que tenía y el semblante serio, ¿no? Que te imponía mucho, ¿no? Parecía que, joder, que te iba a intimidar desde el inicio, ¿no? Y le tengo un gran recuerdo por eso, ¿no? Creo que fue de los que más me impactó.
Pues Mira, yo tengo una última pregunta del test que se me acaba de ocurrir y es que ¿cómo es realmente la sala de laboratorio? Pues algún día podemos enseñarla porque yo creo que no se suele enseñar mucho y es una pena. Pero es un croma gigante. Es un croma gigante, no hay nada, ¿no? Entonces nosotros cuando es un ejercicio de interpretación bastante importante también, O ¿eh? sea que ni siquiera hay Porque ascensor, ¿no? no hay ascensor, no hay nada, no hay nada, no hay tubos, no hay pizarra, o sea, al final es muy, muy complejo porque cuando señalas no estás señalando nada, señalas una Claro. pared, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Hacemos un ejercicio de interpretación ahí, tanto Javi como yo, bastante potente. Y la verdad es que es una pasada verlo luego, ¿no? Porque, joder, Sí, sí. es, audiovisualmente es impresión. increíble, ¿no? Pero claro, ya una vez estás hecho más, pues es más sencillo. Recuerdo el año pasado en finales que también hicimos un programa especial que lo presentábamos Javi y yo también, y era también un croma, y el programa era de media hora o así, ¿no? O 20 minutos o 25, tal, todo en el croma. Entonces ahí no sabías, o sea, tienes las indicaciones para lo que tienes que ir haciendo, pero tú no ves realmente, ¿no? Es decir, solo el monitor te refleja un poco la respuesta del escenario que tienes, ¿no? Pero tú no lo ves, ¿no? Entonces es bastante curioso, la verdad. Si los tuvieran que enseñar sería una foto de un croma gigante, con lo cual tendría cero interés, pero yo creo que la gracia es verlo ahí porque tú te crees realmente que estás ahí porque es lo que tienes que hacer entender, ¿no? Entonces muchas veces cuando lo ves después dices, joder, pues ha quedado relativamente bien para saber que no estábamos viendo nada de lo que sucede, ¿no? Sois buenos actores, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, intentamos, al final es práctica un poco, ¿eh? Porque ya sí que tienes, aparte, nuestro, nuestro responsable ahí, ¿no? Javi Gavilán es un auténtico fenómeno, ¿no? Y nos ayuda muchísimo, ¿no? Él es el inventor de todas estas artimañas, ¿no? Cuando salió, creo que el especial de Navidad salí como en la parte de atrás cogiendo balones y demás, salían balones, o salió una rumba limpiando después, él es al que se le ocurre todo eso, ¿no? Entonces, el absoluto mérito es suyo. Nosotros somos conejillos de Indias para lo que él quiera y para contar un poco lo que yo quiero contar también, ¿no? Que es un poco la parte más deportiva. Y ya una última que también se me acaba de ocurrir, disculpa, ¿eh? Es que tengo mucha Nada, no te curiosidad y preocupes. es que un partido a las 4 de la mañana, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en el estudio? Entre cámaras, dos comentaristas, ¿no? Normalmente, tú y un Sí. narrador. ¿Y hay Ujú. cuántas cámaras hay? ¿O hay gente en los camerinos? ¿O los maquilladores? ¿O cuántos hay en Bueno, total? claro, necesitamos gente en maquillaje, luego operadores de cámara, de asistencia, de sonido, de realización. Hay mucha gente que no se ve y que está ahí también. Entonces, al final, las transmisiones, a mí al menos me gusta siempre intentar dar un poco de crédito también, ¿no? Porque creo que se lo merecen y las retransmisiones las hace mucha gente. Las hace mucha gente, solo se suele ver a dos, pero las Claro. hace mucha gente, ¿no? Y sin todo el trabajo de cámara, de realización, para meter todo lo que va saliendo, bueno, creo que ellos son imprescindibles, ¿no? O simplemente eh, la labor de maquillaje, ¿no? O de peluquería, yo que sé, cualquier cosa que no se le da valor y existe, ¿no? Y hay tranquilamente un equipo de 15 personas, aunque solo se nos vea dos. O sea que Y hay la ambientillo máquina, en el estudio. y la máquina de café encendida, como siempre, que ya lo han comentado un par de comentaristas. Sí, sí, al final, claro, es lo que tienes. Es que a esas horas no tienes tampoco mucho más, ¿no? En los Pues bueno, descansos. pues con esto tendríamos todo completo. Te agradecemos mucho que nos haya dado la oportunidad de hablar contigo y A esperemos vosotros. que dentro del tiempo que has empleado, por lo menos te hayas entretenido un rato. Sí, yo ya veis, un auténtico placer, ¿no? No tengo dudas. Además, se os ve que tenéis mucha pasión por esto y a mí me encanta hablar de baloncesto y de los entresijos. Así que nada, un auténtico placer. Deseo mucha suerte con este proyecto y con los que vengan. Pues muchas gracias, Gracias, Andrés. Andrés. Muchas A gracias. vosotros. Nos vemos, un saludo. Artículo 34. Invitado Andrés Monge. Colaboradores Alex Navas, Paul Zubizarreta y Rubén Pestano.